Bueno, estamos conversando con mi amigo Julio Valderrama. Julio, vos sabés que son las entrevistas que hago. Generalmente hago, obviamente, a gente que admiro y también amigos. Y vos sos las dos cosas, gente que admiro y además sos un amigo. Eh, y recuerdo que cuando nos conocimos, voy a tirar tipo un flashback muy grande de 2 décadas, de hace 20 años atrás. Me río un poco porque en aquel momento, negro, estábamos empujando y hablando sobre Wi-Fi. Estamos hablando sobre Wi-Fi y le explicábamos en aquel momento a la gente lo pujante que iba a ser esta tecnología, que la gente iba a trabajar de forma móvil y me acuerdo que en aquel momento hicimos el mapa Wi-Fi de ¿no? De aquel momento. Y ahora, 20 años después, obviamente el Wi-Fi ya es una realidad que es parte de la vida de muchas personas, sino de todo el mundo. Y hay una nueva, no sé si tendencia a llamarlo, pero que tiene que ver con la ciberseguridad, que es tu área de expertise. Entonces, primero que cuentes un poco tu, quién sos para aquellos que no te conocen, y bueno, que me cuentes un poco cómo es este fenómeno de crecimiento de la ciberseguridad. Bueno, Gaby, sí, la verdad que hace mucho tiempo que nos conocemos. ¿Sabes que dijiste? 2 décadas. Hace un tiempo, hace un tiempo. Sí, sí, recuerdo esos momentos y lindos momentos de muchas cosas que también hemos trabajado junto ahí. Hemos hecho juntos. Para los que no me conocen, bueno, soy Julio Valderrama. Me dedico hace mucho tiempo al tema de ciberseguridad. Puntualmente vengo del área de tecnología, muy técnico. Soy de los técnicos que se ha convertido, se ha ido a la parte de gestión y después a la parte de gerenciamiento, así que en este tema de todo lo que son normas ISO, por ahí muchos me conocen por el tema de normas ISO, de todo lo que es la seguridad de información, de ISO 27001, de continuidad, auditor durante muchos años y bueno, he implementado también de muchos años, ¿no? Y sobre todo en la parte de ciber, armando centros de ciberseguridad, capacitando a las personas, trabajando en la región. Hoy me encuentro en el Caribe, en un proyecto en particular, y sí, y trabajando todo, más arriba de un avión que en propia Argentina, ¿no? Pero hace mucho tiempo trabajando en toda la parte de seguridad. Y sí, la parte de ciberseguridad, cuando hablamos de temas de lo novedoso, es novedosa ahora, pero la seguridad de la información siempre existió, la seguridad informática existía, o sea, ya hablábamos de otro contexto y ahora, bueno, ahora le damos otra mirada, de una forma diferente, pero hay mucho trabajo para hacer, se necesita muchos profesionales, muchas personas capacitadas y tenemos un desafío muy grande. ¿Cómo proteger no solamente a las empresas o a los países, ¿no? En el tema de seguridad. Y ese es el gran desafío, porque no es solamente algo técnico, es un conjunto de especialidades o de profesiones para proteger. Negro, hace poco leí una nota en mi viejo diario, el cual fundé, que es Canalar, al director general de Fortinet, que es una de las compañías que quizás sea una de las más conocidas en el término de firewall y protección y ciberseguridad, que cuando lo leí, lo tuve que leer como 4 veces porque no lo podía creer. Este señor decía, que ahora no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo la cifra que me impactó, decía que en América Latina en 2022 había sufrido Argentina solamente 10.000 millones de ataques, ¿no? Generalmente de denegación de servicios. Y me quedé eso, empecé a sacar la cuenta, como buen paranoico que uno es, de cuánto eran por segundo, y eran cerca de 1.600 intentos de ataque por segundo. Entonces, después hablé en un cliente, con un especialista, y me dijo una frase que me encantó, que decía, hay dos tipos de compañías, las que las hackearon y saben, y las que no lo saben. Como diciendo, bueno, estamos todos hackeados de alguna manera. ¿Es tan así? ¿Esa es la realidad que hoy tenemos? Sí, la realidad, primero voy a partir de esas dos clasificaciones y es cierto. Están la gran cantidad de organizaciones que no se han enterado que le ha pasado algo, aunque han sufrido un incidente de seguridad, y aquellas que sí se han enterado porque, bueno, a veces lo han extorsionado con el tema de pagos, por ejemplo, a través de criptomonedas, y bueno, en realidad afecta mucho a la operación, ¿no? Entonces por eso es más conocida
Y es lo que, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, hay hospitales, sanatorios, parte del gobierno, y si nosotros miramos un poco la realidad de lo que pasa, no a nivel mundial, sino lo que es a nivel de Latinoamérica o puntualmente Centroamérica y Sudamérica, hay muchas empresas que son vulneradas, ¿no? O sea, son afectadas, y esas son las que se enteran, y hay otras que no se enteran. Y la creciente, esto de la creciente de ataques, que uno dice, sí, la cantidad de ataques, esos valores que quizás cuando vos los leías o hacías los cálculos en Argentina son pocos, son muchos más los valores. Porque no es que son personas que están conectadas ahí puntualmente trabajando, sino generalmente son programaciones y se utilizan directamente para propagar a través de, por ejemplo, de algunos medios, de algunos mecanismos, por ejemplo, de dispositivos que tienen fallas o dispositivos donde se puede cambiar o hacerlo, usar como puente para después hacer ataques automatizados, ¿no? Hoy se usa mucho la automatización para los ataques y es lo más común de lo que ocurre. Y es probable que en algún momento o hemos sido hackeados o seremos hackeados. Entonces, lo que sí hay que prepararse es tratar de que el impacto sea el menor daño posible, ¿no? Porque uno podría pasar, le puede pasar algo, es como conducir un auto. ¿Puede chocar alguna vez? Y probablemente sí. Pero bueno, veamos la mejor manera para que si llega a ocurrir ese evento no deseado, que sea el menor impacto que pueda tener y realmente que pueda ser la mejor manera. Eso pasa lo mismo, obviamente, en todos los aspectos. Pero es muy alto ahora este tipo de los niveles de seguridad o inseguridad también, ¿no? Porque ahora todos tienen software y todos los software que tienen un código se puede manipular y a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas no agradables y por eso a lo que estamos trabajando, de la parte de la defensa, de la parte más proactiva y reactiva, tenemos mucho trabajo, que no dormimos casi. Como antes en la tecnología, seguimos sin dormir. Pasando los años, seguimos sin dormir. Pero sí. Julio, vos sabés que una de las cosas que creo yo caracteriza, desde mi opinión, el mundo de la tecnología es que generalmente la tecnología como que gira constantemente hacia la tendencia, como digamos, es el futuro, ¿no? Uno cuando está dentro de la industria ve lo que finalmente tiempo después va a haber en la sociedad. Y hay como cinco tendencias muy claras que están ocurriendo ahora, que es, por un lado, el gran crecimiento del e-commerce, porque una cosa es que el mundo hace 20 años atrás, donde las páginas web no representaban un gran activo para las compañías, y hoy con el crecimiento del e-commerce no solamente es un gran activo, sino que además en muchos casos es el core business de las compañías. El segundo tema, digamos, la segunda tecnología que, digamos, que está creciendo mucho es la inteligencia artificial. Por algún lado, digamos, se está hablando mucho de desarrollo de inteligencia artificial y como decía Humberto Eco, en algún momento están los apocalípticos y están los integrados, ¿no? Y por otro lado está todo este tema de las tecnologías cloud, ¿no? Todas las empresas que están siendo masivamente hacia la nube. Pienso en compañías como SAP, que generalmente es un software que era on-premise, es decir, instalados en las redes, que están yendo hacia la nube, ¿no? CRMs, ERPs y un montón de tecnología que está yendo hacia la nube, donde la conectividad empieza a ser como un factor realmente de mucho cuidado, porque depende de la conectividad que tengas con donde están tus activos. Entonces, por un lado, quisiera saber, porque bueno, hoy estamos en Argentina en el hot sale, ¿no? Es una gran actividad de comercio electrónico, donde tenemos a Mercado Libre, que es una de las compañías líderes en la región. Y digo, bueno, ¿cuántos ataques van a sacar efectivamente dinero y transacciones de esos lugares, ¿no? Porque uno piensa inocentemente, o la gente piensa inocentemente que usar Internet es como, no, la gente es buena acá, y esto es lo mismo que la casa. No hay toda la gente que está navegando en Internet es buena. Entonces, ¿me puedes contar un poquito acerca, qué opinás vos de esto que te digo y dónde están más centrados los ataques actualmente? Bien. Es un abanico muy amplio, muy amplio. Voy a entrar voy de atrás para adelante. Con el tema de Hot que está en Argentina y eso, realmente es donde la mayoría de los delincuentes, ¿no? Porque en realidad ahí no le ponemos, hay que ponerle la etiqueta correspondiente, ¿no? Delincuentes. Genera una acción criminal. Entonces, está muy al acecho, realmente, porque
buscan a las sociedades o a los usuarios más vulnerables, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, no tienen por ahí los sistemas, los últimos sistemas, o quizás no tienen la actualización, o quizás los equipos por ahí no tienen la capacidad para hacer actualizaciones, y otros componentes más que generan brechas de seguridad. Entonces, estos son los momentos donde quizás las instituciones o las organizaciones, como vimos, o sea, recién algo de Mercado Libre u otras organizaciones más, que usan mucho el tema del comercio electrónico, es realmente de cómo empezar a concientizar al tema al ciudadano, en este caso al usuario como tal, ¿no? Y ahí entran las organizaciones de cómo dar esa capacitación o ese tema de sensibilización. Eh, por eso siempre se requiere que de la parte de ciberseguridad, cuando uno presta un servicio hacia el ciudadano, siempre, o hacia la ciudadanía como tal, se le brinden los mecanismos o los diferentes componentes para que realmente sepan identificar una transacción legítima a una no legítima o realmente darle buenas prácticas o prácticas recomendables para cada uno de los usuarios. Esto, como comentás vos, con relación tanto al comercio electrónico como a la parte de los modelos estos que vienen relacionados más que nada a la parte de la nube, o sea, todo lo que es la parte del cloud y todo lo que viene en la conectividad, sí, es lo que es la parte de, es una de las cuestiones para muchas empresas diciendo, muy bien, yo mi compañía no es más on-premise, o sea, no es más local. Me sale más económico para algunos modelos llevarte a la nube porque tengo la disponibilidad de sus proveedores, dependiendo del modelo que tenga de ese modelo de la nube. Y puedo tener esa conectividad. Entonces no tengo que pensar en mi organización de tener, por ejemplo, armar un centro de datos, de tener mis UPS, mi planta eléctrica y los diferentes componentes para dar ese mantenimiento y el personal. E ir el personal que va a hacer el mantenimiento. De otra forma, se puede hacer desde cualquier lugar. Entonces, esos modelos son mucho más prácticos para muchas organizaciones. De hecho, casi la mayoría de las organizaciones, ya todos sus entornos o gran parte de sus entornos, en los modelos más tecnológicos, se van yendo a la nube. Muchas consultoras o muchas organizaciones educativas se van a este modelo cloud, que es un modelo realmente interesante. Primero, permite tener diversidad en el tema de los recursos para poder atenderlos, y segundo, también la diversidad de tener y darle la atención del sitio 24 y esa disponibilidad que se necesita el usuario al acceso, ¿no? Eso sí genera nuevas brechas, sí, genera nuevos vectores de ataque, efectivamente. Porque los vectores de ataque no es solamente cuando uno habla de ciberseguridad, es lo que me atacaron. En realidad hay un montón de otros componentes. Por ejemplo, si uno dice que habla cuando hablamos de ciberseguridad, que todo lo que está conectado hacia Internet, pero si ese dispositivo que está conectado a Internet, claramente va a estar en un lugar físico. Y si alguien accede a ese físico, también puede comprometer el lugar. Entonces hay que cómo proteger las infraestructuras del lugar, la parte de la seguridad física, la parte de seguridad lógica, la parte de capacitación. Todos esos componentes influyen en la parte de la ciberseguridad e influyen en el cambio, ¿no? En el cambio constante de que la ciberseguridad no es solamente lo que me va a hacer un ataque o por ejemplo, como podría ser una denegación de servicio, o por ejemplo me podrían, no sé, robar información e infiltrar información, sino que quizás hasta me pueden colocar a una persona que me capture información internamente para alguien, y eso se paga. Y eso son diferentes brechas o diferentes formas de ataque a ingresar a una organización, en diferentes esquemas. Negro, yo sé lo que te voy a decir, no soy muy amigo del mundo del tip, ¿no? De temas tan complejos que tienen que ver, por un lado, por un factor, como decías vos, lógico, técnico, pero también hay todo un factor social, de ingeniería social, de concientización de que uno tiene que estar protegido de alguna manera, ¿no? Que su información está expuesta, ¿sí? Ahora, si yo te tengo que pedir, alguna recomendación básica. Porque uno quizás que escucha esto y digo, che, lo primero que haces es, me están atacando, tengo el teléfono infiltrado, ¿cómo saber que estoy seguro, no? O sea, tengo, no sé, antivirus en mi máquina, uso Mac, tengo que tener un antivirus. O sea, ¿cómo sé si realmente puedo hacer un diagnóstico rápido para saber mi situación? ¿Necesito de un experto para esto? ¿Lo puedo hacer yo y luego consultar a un experto? ¿Puedo hacer un autodiagnóstico de esto? ¿Qué recomendarías para que una persona eh, tenga al menos conciencia de cuáles son los puntos más críticos que debiese observar? Bien. Creo que todos, por ejemplo, yo voy a hacer un comentario.
puntualmente en Buenos Aires, o digamos, cuando después un poco la experiencia cuando estaba en Buenos Aires era, me despertaba a la mañana, entonces uno vive en Capital, tenía que ir al microcentro y decía, perfecto, uy, a ver, ¿dónde tengo el piquete? Tengo el subte funciona. ¿En qué voy? ¿En vehículo? ¿Voy en una moto? ¿Es en un vehículo? En un Uber? ¿O en un taxi? ¿O en una moto? ¿O me voy en bicicleta? ¿O me voy en algún transporte? Después me voy a fijar realmente si llueve o no llueve. Entonces uno va, antes de salir a hacer ese trayecto, por ejemplo, yo antes de salir analizaba, me levantaba temprano y sí, no era lo mejor amanecer con el noticiero, pero bueno, era saber, corten esta avenida, corten avenida tal, esta tarde va a haber corte en tal. Entonces uno iba previendo, iba haciendo ese análisis de riesgo, qué potenciales eventos podrían ocurrir durante ese trayecto, tanto de ida, de vuelta, donde uno hacía ese recorrido, para prepararse y de qué manera prepararse o tomar algunas medidas adicionales. Bueno, diciendo, bueno, si está cortado acá, me voy a tal lugar. Si hago esto, voy a hacer otra actividad. Entonces uno va acomodando en base a lo que va observando o lo que va entendiendo de lo que estaba pasando. Ese análisis de riesgo personal que uno va haciendo, que incluso es, uy, voy a sacar el coche, me voy a fijar si hay alguna cámara, todos esos elementos de seguridad, no voy a venir muy tarde, o si uno está en la familia, bueno, avísame cuando salen, avísame cuando ingresás. Son componentes que a nivel social lo vamos teniendo como ya muy impregnado en lo de uno, ¿no? Esto mismo si lo llevamos a la parte de la seguridad o de la ciberseguridad, lo primero es también lo podemos hacer un ejercicio así muy práctico, sin ser muy técnico. Lo primero que tengo que determinar realmente qué es importante para uno. En el momento que, si uno determina qué es importante para uno, ese es el activo que le llamamos nosotros, ese es lo que tiene valor. ¿Y cómo lo voy a proteger? Y voy a pensar qué elementos tengo para resguardar. Supongamos que sea mi activo, pero sea mi Mac, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, ese es mi activo, es un activo físico. Pero lo más importante quizás no es el valor de esa Mac, sino lo que contiene esa información. Y la pregunta que voy a hacer es, ok, si está encriptada, ya por ende, o si está por ende activa encriptada, no me voy a preocupar. Lo que sí voy a preocupar es información si ese se ha respaldado. Entonces, si está respaldada la información. La otra pregunta que voy a hacer es, perfecto, ¿tengo respaldo de información? Sí, perfecto. ¿Y tengo maneras de acceder en el caso de que pierda tanto el dispositivo de acceso? Porque seguramente voy a tener con un doble factor, voy a tener elementos de seguridad adicionales. ¿Qué tengo para forma de recuperarlo rápidamente? ¿O qué pasaría si no lo pudiera recuperar? Y esas formas de uno analizando algo muy básico, diciendo, bueno, muy bien, si alguien me roba la Mac, me despreocupo. La entrego, yo sé que la información la tengo. La pierdo, me pasa lo mismo. Se me cae. Entonces son diferentes riesgos que uno va diciendo, bueno, muy para esto ya tengo el respaldo de acá. Para esto seguramente no me voy a poder comprar o me la voy a comprar de otra manera. Entonces esas son las maneras de uno empezar a ver cuál es el tratamiento de riesgo, algo muy pequeñito. Y eso lo empezamos a llevar a un negocio o a una organización, decimos muy bien, ¿cuál es mi activo? Mi activo es el cliente. Si al cliente, ¿cómo lo atiendo? El cliente, cuando yo estoy dando un servicio, es lo que yo debo asegurar porque gracias al cliente voy a tener mis ingresos. Entonces voy a ver cuál es el tipo de prestación de servicio y voy a ver, preparar, a ver si esos servicios relacionados dependen, lo voy a dar en un lugar, en diferentes lugares, cómo estoy preparado para eso, cuáles son estos pequeños riesgos. Por ejemplo, la pandemia nos enseñó algo muy bueno, algo que los técnicos hace mucho decíamos, se pueden hacer escenarios. Y cuando hacíamos continuidad y poníamos la pandemia, todos nos miraban diciendo, pero esto no va a ocurrir, no va a ocurrir. Y recuerdo que estando en enero del año que empezó la pandemia, viajé a un país justamente para ver un tema muy puntual sobre el tema y hablamos sobre el tema de lo que estaba pasando en China sobre el tema de lo que era el COVID. Y lo primero que nos dijeron, más de 20 personas, dijeron, porque era a nivel regional, dijeron, es otra gripe china. Y esa gripe china nos encerró durante mucho tiempo. Y ahí aprendimos que realmente podíamos trabajar y podíamos colaborar. Bueno, esa forma de ir pensando, de ver cuál es el escenario. Si yo no tengo este escenario o no puedo prestar este servicio con esto básico, ¿cuáles son los otros escenarios? Algo que tenemos nosotros caracterizados como latinoamericanos en sí, o sea, digo, es, nosotros somos muy ingeniosos. Entonces, sabemos que esto así lo podemos resolver con esto. Este modelo lo podemos resolver. Entonces tenemos esa creatividad, esa creatividad heredada por cuestiones de nuestra forma, por quizás por no tener los dispositivos o los servicios disponibles full, o no tener diferentes elementos. Entonces tenemos mucha creatividad. Y más, las organizaciones también tienen mucha creatividad en esto de decir, bueno, si tengo esta problemática, resolverlo, pero tratar de documentarlo, llevar a documentarlo y estructurar qué es lo más importante, cuáles los eventos críticos, cuánto tiempo voy a estar sin ese activo crítico, sin ese servicio, y determinar si realmente puedo brindar ese servicio o qué medidas tengo que tener. Un ejemplo.
Supongamos que la organización netamente brinda un servicio que sí o sí tienen los servidores ahí. Bien, no puede hacer el edificio por 1, 2 o 3 días. ¿Qué hace? ¿No brinda el servicio? Bueno, entonces ahí empezar a diversificar qué otros componentes puede brindar ese servicio, pero en el momento de esa diversificación o esos mecanismos de brindar ese servicio, ¿cuáles son los controles de seguridad que voy a tener? Entonces, pensando desde el punto de vista, si yo conecto una VPN hacia otro lugar, o sea, una conexión de VPN a otro lugar, ¿qué tengo del otro lado? ¿Cómo me aseguro? ¿Quién va a acceder? ¿O quiénes son los permisos? Se va a la persona, por ejemplo, la persona clave, porque a veces hay empresas pequeñas que tienen, por ejemplo, un rol que es el que maneja todo, el que le maneja los servidores, el que le maneja, por ejemplo, todas las configuraciones y dice, se me va esa persona, no sé qué hacer. Bueno, prever, empezar a documentar y a prever qué pasaría si esa persona no está. Porque no es que se enoja solamente, puede ser mañana que se enferma, se toma vacaciones o le pasó algún accidente. Entonces, prever si esa persona no puede estar o cualquiera de uno no puede estar, ¿cómo hacer? Son pequeñas cuestiones que uno va analizando el día a día, así como analizamos nosotros los riesgos y vemos las formas de tratar ese riesgo diario de uno, lo mismo lo podemos hacer con pequeñas cositas dentro de una organización, ¿no? O sea, que es una forma quizás así muy elemental, muy básica, pero eso se lo vamos llevando y documentando y vamos analizando los riesgos, los activos, vamos a ver realmente cómo manejarlo. La primera pregunta que uno se va a hacer es, decir, bueno, muy bien, si yo no tengo sistema, 1 hora, ¿pasa algo? Y la pregunta es, y te van a preguntar otro, depende de la hora. Si es de 2 de la mañana a 3 de la mañana, no pasa nada, sigamos durmiendo. Pero si es justo a las 9 de la mañana, no. Pero si es justo el hot site, justamente no puedes no tener servicio. Entonces la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo voy a estar sin sistema? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿4 horas? ¿En qué momento se pone crítico en esto? Porque puede ser, bueno, si depende qué tipo de servicio. Si es un sitio institucional, quizás no tanto, pero si es un sitio de e-commerce que tenga un momento tope, no lo puedo dejar atender. Entonces, si yo estoy 4 horas sin servicio o 2 días sin servicio, quizás hay que evaluar cuál es el punto crítico, el punto de no retorno que se le llama, ¿no? Porque dice, bueno, muy bien, yo sé que puedo estar 15 minutos o 1 hora, si el cliente se va o la persona que va a acceder se va, no va a volver, o si vuelve va a tener su desconfianza. Entonces, en eso, buscando esos diferentes tipos de escenarios, entonces establecer diferentes tipos de escenarios, empezamos a escritorio, empezamos a escribir, bueno, pasa esto, hacemos esto, pasa 4 horas, tenemos que hacer tal cosa, en 6 horas, y 6 horas bajamos la persiana, pero bueno, pero vamos analizando diferentes herramientas. Pero hay muchos ejemplos y hay mucho a veces mucho se trata de la planificación. La planificación está el secreto, para después entrar en la operación y después mejorar continuamente. Porque lo que uno planifica y lo implementa no siempre funciona, porque funciona no de la mejor manera esperada, entonces aparece el nuevo riesgo que quizás uno no le evaluó. Y viene la mejora continua, que ahí es donde está uno hay que trabajar permanentemente.